Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de hoy, día martes. Hoy vamos a llegar hasta la mitad de nuestra serie, la presentación a 10, 11 y 12 de nuestra serie. Lo que vamos a estudiar hoy es la lección número 12, que se titula Los 3 días y las 3 noches. Está relacionado con la Pascua, pan sin levadura y las primicias. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿acaso Jesús no tenía que quedarse en el sepulcro 72 horas? Porque la Biblia dice 3 días y 3 noches. Así que vamos a tratar con ese asunto porque surge mucho y tiene que ver con las primeras 3 fiestas judías. Pero antes vamos a orar, así que les invito a inclinar sus rostros. Padre, gracias por el maravilloso día que nos has concedido. Gracias porque nos has traído con tu protección a esta tu casa. Gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Bendícenos al estudiar esta lección, para que podamos dar la razón por la cual creemos que Jesús murió un viernes, reposó en el sepulcro el sábado y resucitó el primer día de la semana. Gracias por la promesa de tu compañía y reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar en la página 95 de nuestro manual. Debo reiterar que sería bueno que todos tengamos el manual porque va a ser mucho más fácil entender lo que estamos estudiando mientras estoy presentando y también después pueden repasar para reconfirmar lo que hemos estudiado. Ahora, lo primero que queremos hacer es estudiar expresiones de tiempo relacionadas con la pasión de Jesús. Hay 4 diferentes expresiones que describen el periodo de la pasión de Jesús. Notemos cuáles son. A veces aparece la expresión en 3 días. Por ejemplo, en Juan 2, 19 al 21, donde dice, respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que el periodo de su pasión se describe como en 3 días. Hay una segunda expresión y es la expresión después de 3 días. Noten Marcos 8 y el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así que fíjense, en 3 días, aquí dice después de 3 días. Hay una tercera expresión que es al tercer día o en el tercer día. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Mateo 16, 21. Hay otros textos que usan estas expresiones, pero solamente les estoy dando ejemplos. Noten Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que tenemos en 3 días, después de 3 días y al 3 días. 3 días, tercer día. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4 escribió lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó, nuevamente otra vez la expresión, al tercer día conforme a las Escrituras. Así que hay 3 expresiones hasta ahora, en 3 días, después de 3 días y al tercer día. Pero hay una cuarta expresión que aparece solo en un lugar. Mateo 12, 39 y 40. Este es el texto problemático que mucha gente se confunde y no entiende bien qué significa la expresión temporal aquí. Vamos a leer Mateo 12, 39 y 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda
señal. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que la cuarta expresión es 3 días y 3 noches. Ahora, el siguiente párrafo es muy importante. Analicemos las primeras 3 expresiones. Si estas expresiones se toman literalmente, no se pueden reconciliar. Porque la expresión en 3 días significa dentro de los límites de 3 días. La expresión después de 3 días daría la impresión de que sería el 4º día. Y la expresión al tercer día significa en cualquier momento durante el tercer día. Es decir, si se toman literalmente, no se pueden reconciliar estas expresiones específicamente. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de los 3 días y las 3 noches? Bueno, entre los judíos se usaba un método que se conoce como el método de cómputo inclusivo. Y básicamente la idea es que cualquier porción de un día y cualquier porción de una noche se cuenta como un día completo y una noche completa. Es decir, cuando la Biblia dice 3 días y 3 noches, no está diciendo que tiene que ser 3 días completos y 3 noches completas. Cualquier porción de un día y cualquier porción de una noche se calcula como un día completo o una noche. Y también se calculan los años de esa manera. Vamos a anotar algunos ejemplos. Noé, según la Biblia, tenía 600 años cuando vino el diluvio. Pero el diluvio se produjo en el año 600 de su vida. Tenía 600, pero el diluvio vino en el año 600. En algún momento durante el tiempo que tenía 600 años, en otras palabras. También tenemos la circuncisión como otro ejemplo. En algunas partes de la Biblia dice que la circuncisión se hacía cuando el niño o el bebé tenía 8 días de edad. Eso es Levítico 2:21. Pero en realidad el Levítico, el capítulo 12 y el versículo 3 dice que la circuncisión era el 8º día. Es decir, en cualquier momento del 8º día. Y también en Lucas 2:21 se usa la expresión después que se cumplieron 8 días. Entonces, esas 3 expresiones están expresando un lenguaje inclusivo. Es decir, el 8º día, después de 8 días, en el 8º día, todos significan la misma cosa. Que en algún momento durante el 8º día, el niño o el bebé era circuncidado. Así que en la Biblia, 3 días significa pasado mañana. Note lo que dice Éxodo 19 y el versículo 11 y 12. Ahora, cuando yo digo pasado mañana, ¿a qué me refiero? ¿Cuál es el primer día? Hoy. ¿Y el segundo día? Mañana. ¿Y el tercer día? Pasado mañana. En la Biblia se calcula como 3 días completos, pero sabemos que técnicamente no son completos. Noten Éxodo 19, 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos, noten, hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a voz de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ven que 3 días significa, al tercer día significa hoy, mañana y pasado mañana. Noten también Lucas 13 y el versículo 32 y 33. Lucas 13, 32 y 33. Jesús también indicó que 3 días significa hoy, mañana y pasado mañana. Fíjense lo que dice. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, está hablando de Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Cuál es el tercer día? Pasado mañana, hermanos y hermanas. Se calcula inclusivamente cualquier porción de un día es un día completo. Hoy, mañana y pasado mañana.
Y luego dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así que Jesús dice que 3 días son hoy, mañana y pasado mañana, los días completos. Ahora, lo interesante es esto. Los que dicen que Jesús tenía que estar en el sepulcro 72 horas, 3 días completos y 3 noches completas, tienen un problema muy serio. Y es lo que encontramos en el encuentro de Jesús con los discípulos o con los seguidores que iban camino a Emaús. Noten lo que dice en Lucas 24 y el versículo 17, y luego vamos a leer el versículo 21. Lucas 24, 17 y 21. Dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dicho sea de paso, esta es la tarde del domingo, en la tarde del día de resurrección. Ahora, si Jesús estuvo en el sepulcro exactamente 72 horas, entonces, ¿cuándo hubieran terminado los 3 días y las 3 noches? Hubieran terminado cuando resucitó, ¿sí o no? Pero fíjense que cuando Jesús se encontró con los seguidores en camino a Emaús, era la tarde y todavía era el tercer día. Fíjense lo que dice. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Versículo 21. Pero nosotros, dicen estos 2 seguidores de Jesús, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Todavía era el tercer día en la tarde, ya cuando estaba por ponerse el sol, cuando Jesús estaba caminando con ellos. Así que no es cierto que el tercer día terminó exactamente cuando Jesús resucitó. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cómo resolvemos este asunto de los 3 días y las 3 noches? Porque es una expresión más precisa, ¿verdad? Las expresiones en 3 días o al tercer día, después de 3 días, pues no es lo mismo que decir 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué significa la expresión 3 días y 3 noches? ¿Será que significa exactamente 72 horas, 24, 24 y 24? Notemos lo que dice Mateo 12, 39 y 40 nuevamente. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así, es decir, de la misma manera, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora tenemos 3 opciones cuando miramos a esta expresión 3 días y 3 noches. Una sola de ellas es válida. La primera opción sería que Jesús nunca dijo eso. Eso no funciona, porque Jesús lo dijo. La segunda posibilidad es que Jesús creía que era 3 días y 3 noches, pero estaba equivocado. La tercera opción es que los 3 días y las 3 noches, si es 72 horas exactamente, los 3 días y las 3 noches tienen que comenzar un día y una hora diferente que lo que generalmente pensamos. Porque del viernes en la tarde cuando muere, al domingo en la mañana cuando resucita, no hay 72 horas. Entonces posiblemente lo que hay que hacer es empezar los 3 días y las 3 noches, tal vez el martes en la noche o posiblemente, como dicen algunos, el miércoles, para tener 72 horas completas. Y la última opción, que es la válida, es que la expresión 3 días y 3 noches no significa exactamente 72 horas. Y eso vamos a ver es la opción correcta. Ahora, algunos han insistido, estamos al pie de la página 97, algunos han insistido que la expresión 3 días y 3 noches significa exactamente 72 horas. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ellos argumentan que el intervalo de tiempo entre un viernes de crucifixión y un domingo de resurrección ni siquiera estaría cerca de ¿qué? Cerca de 72 horas. Mucho menos que 72 horas.
Y es más, si empezamos el viernes, cuando Cristo fue crucificado y que Jesús resucitó el domingo en la mañana, tenemos solamente 3 días y 2 noches, si se dice inclusivamente, porque sería el viernes de día, ¿verdad? El sábado de día y la parte del domingo, ¿verdad? Pero el problema sería que tendríamos solamente viernes en la noche y sábado en la noche. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Es fácil resolverlo. Vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Estamos en la página 98. Los que creen que Jesús fue crucificado el viernes y resucitado el domingo solo tienen parte de 3 días y solo 2 noches, como les mencioné. Por este motivo afirman que debemos buscar otro día como punto de inicio de las 72 horas. Por ejemplo, la Iglesia Universal de Dios Universal, que ya no existe porque se desbandó, era la iglesia que fundó Herbert W. Armstrong. Ellos decían que Jesús fue crucificado un miércoles y resucitó un sábado. 72 horas completas, según enseñaban ellos. Una doctora adventista, cuyo nombre no voy a mencionar, tenía otra solución. Ella enseñó, y todavía enseña, que las 72 horas empiezan el martes en la noche, cuando Judas hizo el convenio de entregar a Jesús. Y que los 3 días y las 3 noches terminan cuando el sol estaba ocultándose exactamente el viernes, exactamente 72 horas después que Judas hizo el convenio de entregar a Jesús. Es decir, ellos lo que quieren es que Jesús haya estado en el sepulcro 72 horas exactamente después de su muerte. Ahora, quiero decirles, esta gente es sincera. Herbert Armstrong era sincero en lo que quería hacer y la doctora también. Su objetivo era que si Jesús en realidad fue entregado el martes y resucitó inmediatamente después de la puesta del sol el día viernes, entonces elimina el domingo como un día en honor a la resurrección. El propósito es eliminar el domingo como el día de resurrección para contrarrestar a los protestantes que dicen que Cristo resucitó el domingo y hay que guardar el domingo. Igual, la doctora que dice que Jesús cuando fue entregado el martes en la noche y entonces resucitó inmediatamente después de la puesta del sol, también dice que de esa manera nadie puede guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. ¿Están entendiendo la motivación? Una motivación buena, no es mala motivación, pero las buenas motivaciones no pueden sobreponerse a un estudio cuidadoso de la Biblia. Tenemos que usar buenos argumentos que cuadran con lo que dice la Escritura. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado en un crucero? ¿Alguien ha estado en un crucero? ¿Ha estado en un crucero? Tomemos un crucero que dura 4 días y 3 noches, ¿ok? ¿Son 4 días completos y 3 noches completas? No. El día cuando salen, no importa la hora, es el primer día del crucero. ¿Correcto? Y el día que regresan, también. Entonces, técnicamente son solo 2 días completos y parte de los otros días. De esa manera debemos entender nosotros también la expresión 3 días y 3 noches. Es el método inclusivo de computar. Ahora, otro error que cometen las personas que creen que Jesús estuvo en el sepulcro después de su muerte exactamente 72 horas, 3 días y 3 noches completos. Otro error que ellos cometen es que el texto no dice que Jesús iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Esa no es la expresión que usa Mateo el capítulo 12, el versículo 39 y 40. Dice que iba a estar ¿dónde? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora yo pregunto, ¿Jesús conocía la palabra tumba? ¿Jesús conocía la palabra tumba?
Lo usa, por ejemplo, en Juan 5, 28 y 29. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero Jesús allí no usó la palabra sepulcro, ni la palabra tumba. Dijo que iba a estar ¿dónde? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora yo les pregunto, ¿esa expresión es literal o es simbólica? Tiene que ser simbólica. Yo pregunto, ¿Jesús fue literalmente al corazón de la tierra? No, ¿a dónde lo enterraron? Lo enterraron en una bóveda encima de la tierra. Así que la expresión, el corazón de la tierra, no puede ser literal. No puede significar que Jesús de alguna manera con un taladro hicieron un hueco y Jesús se metió allá al corazón de la tierra. Es una expresión simbólica. Ahora tenemos que determinar qué significa el corazón de la tierra. Ahora, la clave para entender estos versículos de Mateo, el capítulo 12 y el versículo 49 y 40, es regresar a la historia de Jonás. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque Jesús dice, como fue allá, así va a ser conmigo. Pues entonces no podemos entender cómo va a ser, al menos que entendamos lo que pasó. Entonces, un error que cometen las personas que dicen que son 72 horas es que ellos no regresan a la historia de Jonás, sino que se quedan nada más en 3 días y 3 noches. Pero hay que regresar al Antiguo Testamento. Ahora, tenemos que regresar entonces allá a Jonás, el capítulo 2, primordialmente. Y quiero leer el versículo de donde sacó Jesús la idea de 3 días y 3 noches. Dice en el capítulo 1 y el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora yo quiero preguntarles esto, una pregunta muy importante. Jonás murió el instante que fue tragado por el pez. ¿Estuvo Jonás muerto desde el momento que Jonás fue tragado por el pez? No. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que no? Por la sencilla razón de que en Jonás el capítulo 2, Jonás está en el vientre del pez y está orando. ¿Están conmigo o no? Ahora yo pregunto entonces, ¿Jesús en el sepulcro, estando muerto, oró a su Padre? ¿Oró a su Padre cuando estaba muerto? ¿En el sepulcro? No. Nosotros creemos que los muertos nada saben. Y los muertos no hablan tampoco. Ahora, hay que ir a Jonás 2 entonces. Note lo que dice. El pez se traga a Jonás. Y luego se usan varias expresiones para describir el lugar a donde estaba Jonás. Expresiones como las siguientes. El seno del Seol. La palabra Seol significa sepulcro. Se usa la expresión que fue a lo profundo. Se usa la expresión que los cerrojos de la tierra cerraron sobre él. Se usa la expresión la sepultura. Se usa inclusive la expresión que Jonás fue a los cimientos de los montes. Se dice que las aguas se lo tragaron y se usa aún la expresión que fue al abismo. Todas estas expresiones son expresiones simbólicas, porque Jonás no estaba en los cerrojos de la tierra, no estaba en la sepultura literalmente, no estaba en el abismo literalmente, no estaba en el seno de Seol literalmente, estaba en el vientre de un pez. Así que estas expresiones son expresiones ¿qué? Simbólicas, no expresiones literales. Así que vamos a estudiar brevemente. Yo no voy a cubrir todo lo que está en el manual. Ustedes pueden cubrir todo lo que está en el manual porque lo tienen en sus manos. Pero vamos a anotar algunos detalles muy interesantes. Noten que el último versículo del capítulo 1 dice que el pez se tragó a Jonás. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
¿Murió apenas se lo tragó el pez? No. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 ahora va a orar. ¿Está consciente Jonás? Sí, Jonás está consciente. Un detalle muy importante, hermanos y hermanas. Ahora vamos al versículo 1. Entonces, ¿qué significa entonces? ¿Después de qué? Después que se lo tragó el pez, ¿verdad? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Estaba Jonás vivo y consciente en el vientre del pez? ¿Cómo no? ¿Estaba en el corazón de la tierra? Literalmente, no, estaba en el vientre del pez. Estaba vivo y consciente en el vientre del pez. Así que el sepulcro en el cual se encontraba no estaba el muerto, sino que estaba vivo y estaba elevando una oración agonizante a Dios. Vamos al versículo 2. Y dice Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cómo está Jonás? ¿En qué situación está? Angustiado. Invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y él qué? Y él me oyó. Desde el seno del Seol, sepulcro, pero lo interesante es que el sepulcro es simbólico aquí porque Jonás no está muerto, está vivo. Desde el seno del Seol, ¿qué hizo? Clamé y oíste mi voz. Dios oyó el clamor de Jonás en el vientre del pez. ¿Cómo no? Ahora, nota lo que dice el versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Una expresión similar al corazón de la tierra. Así que dice, en medio de los mares. En la Nueva Versión Internacional traduce, en el corazón de los mares. Y me rodeó la corriente. ¿Qué representan las aguas? ¿Recuerdan ustedes que David muchas veces en los salmos dice, me rodearon las aguas, querían ahogarme las aguas? ¿Está hablando de un diluvio? No, ¿qué son las aguas? Sus enemigos que quieren destruirlo. ¿A Jesús los enemigos lo rodearon? Sí, los enemigos lo rodearon. Así que sigue diciendo, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahora voy a pasar por alto. Bueno, tal vez no pasemos por alto. Vamos a leer el Salmo 69, que es un salmo mesiánico. Fíjense las expresiones que usa David. David está vivo aquí y está clamando a Dios. Noten lo que dice allí, empezando en el Salmo 69, 1 al 3, y luego entonces vamos a leer algunos otros versículos. Yo les digo cuáles son. Dice en el versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Está hablando literalmente de aguas? No. Estoy hundido en cieno profundo. ¿Literal el cielo? No. Donde no puedo hacer pie. He venido ¿a qué? A abismos de aguas y corriente me ha negado. Porque David estaba circundado por sus enemigos. Pero David aquí está vivo cuando está pasando eso. Dice en el versículo 3, cansado estoy ¿de qué? De llamar. Y mi garganta se ha enronquecido. ¿Está clamando a Dios? Sí, hasta está ronco. Y dice, Dios no ¿qué? Dios no me está oyendo. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Noten el versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa. ¿Quién habló esas palabras? Me consumió el celo de tu casa. Jesús habló esas palabras. Este es un salmo mesiánico. David es el que está escribiendo, pero la experiencia es la experiencia de Jesús. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Sácame del lodo. ¿Está hablando del lodo literal? No, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que ¿qué? Ya sabemos qué es estar en el cielo y qué es ser rodeado de agua. Dice, y sea yo libertado de los que, de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Jesús fue aborrecido por las muchedumbres cuando pasó por su experiencia en el Getsemaní. Sí, Señor. Versículo 15. No me anegue
la corriente de las aguas, ni me trague ¿qué cosa? El abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Versículo 17, no escondas de tu siervo tu rostro. Fíjense, David aquí está diciendo, no escondas tu rostro de mí. Yo pregunto, a Jesús en el Getsemaní, parecía que el Padre había escondido el rostro de él. ¿Y en la cruz? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que dice en el versículo 17, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis ¿qué? De mis enemigos. Y luego dice el versículo 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿A quién le hicieron eso? A Jesús. ¿Esto está describiendo la experiencia de Jesús? Sí, Señor. ¿Jesús está vivo cuando está diciendo esto? Sí, claro que sí. Lo mismo Jonás, cuando Jonás clama desde el vientre del gran pez, ¿está Jonás vivo cuando clama a Dios en su santo templo? Claro que sí. Ahora vamos a encontrar algo muy importante. Quiero que recuerden lo que estamos estudiando. Noten el versículo 4. ¿Notaron que dice en el versículo 17, porque estoy angustiado? Estoy angustiado. Versículo 4. Noten la desesperación. Dice Jonás, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Se sintió Jesús desechado de los ojos del Padre? Sí, Señor. Mas aún veré tu santo templo. Fíjense, es la misma experiencia de Jesús. Se sentía separado, pero no perdió la fe. Dijo, tú vas a cumplir tu promesa conmigo. Noten el versículo 5. Las aguas, que representan los impíos, me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El agua se enredó a mi cabeza. Alga se enredó alrededor de mi cabeza. El Salmo 22 también expresa la experiencia de Jesús estando vivo. Note lo que dice el Salmo 22 y el versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién habló esas palabras? Jesús. Este es un salmo en cuanto a Jesús. Note lo que sigue diciendo. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no ¿qué? Y no me respondes, y de noche, y no hay para mí ¿qué? Reposo. La experiencia de Jesús. Yo pregunto, ¿estaba Jesús vivo cuando estaba diciendo todas estas cosas? Claro que sí. Ahora, no olviden eso, porque es la clave para entender que hay 3 noches y no solo 2 noches. Noten lo que dice el versículo 6. Dice Jonás, descendí a los cimientos de los montes. Literalmente Jonás descendió a las raíces de los montes. ¿Descendió hasta donde comienza la montaña debajo del mar? No, literalmente no. Es un lenguaje simbólico. Algunas versiones traducen, descendí a las raíces de las montañas. Y luego dice, mas tú ¿qué? Sacaste mi vida de la sepultura. Ahora voy a pasar por alto desde 1 Samuel 23:7 hasta Ezequiel el capítulo 28, el versículo 8, y vamos al versículo 7, porque por la premura del tiempo tenemos que pasar por alto algunas cosas en el manual. Por eso es clave que tengan el manual y puedan leer estos versículos. Noten el versículo 7. Esto es lo que está diciendo Jonás. Cuando mi alma desfallecía en mí, me gusta la nueva versión internacional, dice, cuando se me iba la vida. Es una correcta traducción. Jonás está diciendo, cuando se iba mi ¿qué? Es decir, cuando estaba a punto de morir, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Y luego el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y luego el versículo 9, fíjense que Jonás, a pesar de que se siente desamparado de Dios, parece que Dios no le está oyendo lo que está diciendo, no pierde la fe, todavía confía que va a ir al santo templo de Dios.
Y dice en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré ¿qué? Sacrificios. Y luego dice, pagaré lo que prometí. Yo pregunto, ¿Jesús había prometido al Padre que iba a venir a la tierra para sufrir y para morir por la raza humana? Eso es lo que se está refiriendo aquí. Cristo dice, voy a ofrecer el sacrificio y está diciendo, yo voy a pagar lo que prometí. Yo prometí a salvar a la raza humana y voy a cumplir con lo que prometí. Y luego dice, la salvación es de Jehová. Y luego el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez. Y vomitó a Jonás en tierra. Es importante estudiar Jonás 2 para entender los 3 días y las 3 noches. ¿Te parece? Claro que sí, es vital. Ahora, estamos en la página 102. Estamos en la página 102 de nuestro manual. Ahora tenemos que mirar lo que significa este salmo, porque Jonás 2 es un salmo. El lenguaje de este salmo parece sugerir que después que Jonás oró, ¿qué sucedió? Murió en el vientre del pez. Esa es la impresión que recibió, porque dice, se me estaba yendo la vida. Murió en el vientre del pez, y al tercer día que pasó, el pez lo expulsó. En otras palabras, resucitó. Ahora puede ser simbólicamente, ¿no? Estaba muerto simbólicamente en el pez y luego el pez lo vomitó el tercer día, como Cristo fue enterrado y luego el sepulcro lo vomitó. Ahora aquí viene lo interesante. De manera similar, Jesús oró a su Padre, ¿a dónde? En el Getsemaní y en la cruz. ¿Y luego qué? Murió. Fue sepultado y el sepulcro lo expulsó el tercer día. Este paralelo no se basa en especulaciones ociosas, sino en la terminología de muerte en este salmo de Jonás, el capítulo 2. Nota lo que dice Lucas, el capítulo 11 y el versículo 29 y 30. Aquí Jesús va a hablar sobre la experiencia de Jonás y se la va a aplicar a sí mismo. Dice allí en el versículo 29 de Lucas 11, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, está hablando ahora de los judíos, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, ahora ese verbo no está bien traducido, porque en realidad en el original dice, porque como Jonás llegó a ser una señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Cómo llegó Jonás a ser señal a los ninivitas? Bueno, ustedes saben que Jonás en el capítulo 1 huye de Dios y entra al barco. Viene una tormenta terrible. Los marineros finalmente lo echan al mar y le oran a sus dioses diciendo, bueno, sálvalo, es lo único que podemos hacer, porque si no lo echamos, él es el que está causando eso. Si no lo echamos, nos vamos a morir todos. Y lo echan al mar y dicen, pobre Jonás, se murió. Y luego aparece Jonás en Nínive predicándole a los ninivitas. ¿Creen ustedes que esa fue una gran señal para los ninivitas? Que este hombre que había sido echado al mar en la tormenta, que pensaban que estaba muerto, ahora aparece vivo, predicando que en 40 días la ciudad iba a ser destruida. Ahora, fíjense que algo interesante. Hace varios años yo visité el Museo Británico en Londres. Muy interesante visitar la exhibición de los asirios. Hay muchísimas piedras que tienen relieves en piedra hechos por los asirios. Me quedé sorprendido de tantos relieves que tienen de los asirios. Y vez tras vez aparece agua y peces y peces y peces en todas las exhibiciones.
porque el pez era el dios patrón de los asirios. Así que no hubiera sido sorpresa para los asirios que Jonás hubiera sido tragado por un pez y ahora de repente el pez lo escupió y ahora está vivo predicándole a ellos. No hubiera sido raro eso. Ahora, ¿cómo se convirtió Jonás entonces en una señal para los ninivitas? La señal tenía algo que ver con estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego la predicación de él que llevó a muchedumbres a aceptar el mensaje que él estaba proclamando. Es decir, la predicación de Jonás, el que según ellos había muerto y había resucitado, ahora les está predicando. Esa es la señal. La resurrección, por así decirlo, de Jonás es la señal para los ninivitas de que es enviado por quién, de que es enviado por Dios. Yo pregunto, cuando Jesús resucitó, ¿se convirtieron miles y miles de judíos cuando oyeron la predicación de Jesús? ¿Cómo no? Así que fíjense, voy a leer este párrafo que está en el centro de la página 102. ¿Cómo se convirtió Jonás en una señal para los ninivitas? La señal tenía algo que ver con el estado, con el tiempo que pasó en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, y luego la gente aceptando su mensaje como resultado de ver la señal de uno que murió supuestamente y resucitó. Jonás clamó en angustia, murió, resucitó al 3er día y como resultado la gente se convenció cuando predicó. De manera similar, ahora aquí viene el paralelo. De manera similar, Jesús también clamó a su Padre, ¿sí o no? Murió, fue enterrado, resucitó el 3er día, pero aquí viene el contraste. Pero en contraste con los ninivitas, la mayoría de la gente no creyó. Por eso es que Jesús dijo que los ninivitas se levantarían en juicio contra los judíos en el último día, porque cuando ellos vieron la señal, se arrepintieron. Pero los judíos, cuando vieron la señal de la resurrección y el mensaje de Jesús, ¿qué hicieron? Los líderes lo rechazaron. Ahora, la razón por la cual tantos malinterpretan el significado de los 3 días y las 3 noches es porque quedan atrapados en el período de 3 días y 3 noches. Y dicen 72 horas, 72 horas. Se quedan enfocados en eso nada más. Y no miran la historia del libro de Jonás. El paralelo que hay entre la experiencia de Jonás y la experiencia de Jesús. Ni Jonás ni Jesús fueron literalmente al corazón de la tierra, ni tampoco fueron literalmente a las raíces de las montañas. El corazón de la tierra, escuchen bien, se refiere al lugar más oscuro, más solitario y más lejano en el universo del Padre. ¿Sí o no? Ahora fíjense. Cuando un animal iba a morir por los pecados de Israel, los pecados se colocaban sobre el animal cuando el animal estaba muerto o cuando el animal estaba vivo. O sea, el sacerdote mataba al animal y luego le ponía la mano encima y confesaba los pecados. No. Los pecados eran confesados sobre el animal, estando el animal ¿qué? Vivo. Ahora yo pregunto, ¿cuándo fueron colocados los pecados sobre Jesús? ¿Cuando murió en la cruz o cuando estuvo vivo en Getsemaní? En Getsemaní. Vamos a leerlo. Entonces, esa es la otra noche. Esa es la tercera noche. Los 3 días de la noche, 3 días y 3 noches son jueves de la noche, viernes de la noche, sábado de la noche. Y los días son viernes de día, sábado de día y domingo de día. 3 días y 3 noches inclusivos. No exactamente 72 horas. Ahora fíjense Mateo 26 para que ustedes vean que los pecados son colocados sobre Jesús en el huerto de Getsemaní. Dice, y vamos a leer algunos versículos nada más,
el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué estaba en la copa? La ira de su padre estaba en la copa. Porque él estaba bebiendo la copa de la ira de Dios que debemos beber. ¿Quiénes? Nosotros. Así que dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Fíjese Lucas 22:44. Tan grande era la agonía de Jesús por cargar los pecados del mundo que sudaba gotas de sangre. Dice en Lucas 22:14, y estando en ¿qué? La experiencia de Jonás, estando en agonía, oraba como Jonás más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hebreos 5:7 describe la angustia de Jesús. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ¿qué cosa? Como Jonás, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y como Jonás dijo, no, yo creo que no me estás oyendo, pero luego dice, yo sé que me estás oyendo. La misma experiencia de Jesús. Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Pero al mismo tiempo sabía que Dios había prometido no desampararlo. Son emociones encontradas. Dice, fue oído en Hebreos 5:7, fue oído a causa de su temor reverente. Y ustedes saben que en la cruz Jesús todavía estaba vivo cuando dijo esto, ¿sí o no? ¿Qué digo? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se sintió Jonás desamparado por Dios? Entonces yo pregunto, parte de los 3 días y las 3 noches tiene que ver con eventos durante el tiempo que Jesús está vivo. Exactamente, sí, Señor. Y luego Jesús dice finalmente en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el siguiente párrafo muy interesante, en varios lugares del Nuevo Testamento dice que Jesús fue al Hades, esa es la palabra sepulcro, dice que fue al abismo y dice que fue a los lugares más bajos de la tierra, Efesios 4:9, pues eso no fue literalmente a los lugares más bajos de la tierra. Sencillamente significa que estaba lo más lejos de Dios que es posible en el corazón de la tierra. El lugar más solitario, el lugar más oscuro, el lugar más lejano de Dios estaba cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Ahora, yendo a la página 104, a los que están siguiendo este estudio. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. El primer párrafo completo dice, una lectura cuidadosa de los evangelios revela que los 3 días y las 3 noches incluyen su angustia en el Getsemaní, su arresto, su juicio, su convicción, su crucifixión, su entierro y su resurrección. Los 3 días y las 3 noches incluyen todo eso. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a leer los versículos que tenemos a continuación. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿A qué? A padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Estaba Jesús vivo mientras que padeció eso? Sí. Y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Incluye los 3 días el padecer por parte de los escribas y los ancianos? Claro que sí.
Nota lo que dice Mateo 20, 18 y 19. Mateo 20, 18 y 29, 18 y 19. Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será, escuchen, entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y crucifiquen. ¿Estaba vivo durante todo eso? Y luego dice, mas al tercer día resucitará. ¿Está incluido todo eso en los 3 días? Sí, Señor. Note Mateo 17, 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, mas el tercer día resucitará. Nuevamente, el texto incluye cuando fue entregado. Note Mateo 20, ya leímos está repetido, Mateo 20, 18 y 19. Vamos a Marcos 9, 30 y 31. Dice, luego se fueron de allí y pasaron por Galilea. Y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñó a sus discípulos y les dijo, el Hijo del Hombre está siendo ¿qué? Traicionado. ¿Está incluido eso en los 3 días de 3 noches? Sí, traicionado en manos de los hombres y lo matarán y después de que lo maten resucitará al tercer día. Marcos 10, 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén. Dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Incluye todos los sufrimientos de Jesús. Desde el momento que lo arrestaron, el momento cuando se burlaron de él, le escupieron en el rostro, el momento cuando estuvo en Getsemaní clamando a su padre. Todo eso está pasando el jueves en la noche. Y luego el viernes. Y termina el viernes cuando muere en la cruz. Nota lo que dice Lucas 9, 21 y 22. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Nuevamente incluye todo. Lucas 18, 31 al 33. Puse todos estos textos para que vean que no estoy escogiendo uno o dos. Siempre incluye toda la trayectoria. Lucas 18, 31 al 33. Tomando a Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido, después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ustedes pueden leer aquí los siguientes textos porque el tiempo vuela. Lucas 24, 46 dice lo mismo. Lucas 24 y el versículo 7 dice lo mismo, que incluye su arresto, etc. Ahora entonces, ¿qué día murió Jesús? El viernes. ¿Qué día mientras estaba viva agonizó por llevar los pecados del mundo? El jueves en la noche. ¿Qué día reposó en el sepulcro? El sábado. ¿Qué día resucitó? ¿Tenemos 3 días y 3 noches si incluimos el jueves en la noche? Sí, Señor, porque ahí empezó la pasión de Jesús. Ahí fue que el Padre colocó los pecados sobre él. Si no lo creen, lean los capítulos, el deseo de todas las gentes, el Getsemaní y el Calvario. En un momento voy a leer un par de citas del Espíritu de Profecía. Los que dicen que Jesús fue crucificado, en la iglesia adventista hay personas que dicen que Cristo fue crucificado el miércoles y que resucitó el sábado. Y la doctora esta que dice que los 3 días y 3 noches comienzan el martes en la noche y terminan el viernes en la noche. Adventistas están diciendo eso. Si ellos dicen eso, entonces no pueden creer en el Espíritu de Profecía. Porque la hermana White escribió el 24 de febrero de 1898, lo tienen en su manual, dice, fue el plan de Dios que la obra de Cristo, que la obra que Cristo se había comprometido a realizar, debía completarse ¿cuándo? Un viernes. Y que el sábado debía descansar en la tumba, así como el Padre y el Hijo habían descansado después de completar su trabajo creativo. ¿Qué día murió Jesús? El viernes. ¿Qué día reposó en el sepulcro? El sábado. Y por ende sabemos que entonces resucitó ¿cuándo? El domingo. Voy a leer ahora 2 citas de la hermana White.
No es la primera, al pie de la página 105, no es esa, sino la siguiente después de la primera. Dice así, estamos en la página 106. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo, esto es en el Getsemaní, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. ¿Cuándo empezó a sufrir la justicia divina? ¿Cuándo murió? No, en el Getsemaní. Dice, veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. ¿Cuándo empezó la separación del Padre? En el Getsemaní. Voy a leer una más del capítulo El Calvario. Esto está en la página 107 y es la última que podemos leer porque no tenemos más tiempo. Dice, sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Escuchen, la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. ¿Abrumó su corazón mientras estaba vivo o cuando estaba muerto? Pues ¿cómo iba a abrumar su corazón si estaba muerto? Sigue diciendo, la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Poquito más adelante dice, no puede ver el rostro reconciliador de su Padre. En esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. ¿Y saben ustedes algo? La hermana White tiene una cita que se encuentra en la penúltima página, donde la sierva de Dios dice que Jesús hubiera muerto en el huerto de Getsemaní antes que le pusieran un dedo encima. Jesús no murió de sus heridas. Hubiera muerto allí en el huerto de Getsemaní por el peso y la angustia por el pecado que estaba cargando. Si no hubiera venido un ángel a fortalecerlo, se hubiera muerto sin que lo tocaran. Así de grande fue su agonía en el huerto. Entonces, ¿entiende lo que significa 3 días y 3 noches? No son 72 horas. Incluye la pasión de Jesús jueves en la noche. Ojalá que esto sea de ayuda cuando encuentren personas que necesitan saber la verdad sobre esto.